¿Y si el lugar más aterrador jamás inventado solo existe para que obedezcas sin preguntar? Imagina al primer ser humano que, bajo un cielo rasgado por relámpagos, observa cómo su compañero yacente deja de respirar. En ese instante nace una pregunta sin respuesta tangible: ¿qué ocurre después de cerrar los ojos para siempre? Sin lenguaje teológico, sin templos, solo el eco del trueno en la bóveda celeste y un vacío que congela el pecho. El temor no brota del cadáver, sino del silencio que lo envuelve, un silencio tan absoluto que se siente hostil, como si algo estuviera esperando más allá de la negrura. El gruñido de las bestias y el rugido de un volcán se fusionan con la sospecha de que fuerzas invisibles juzgan cada acto. Así, en las cuevas donde el fuego parpadea, la imaginación rellena la oscuridad con relatos de espíritus hambrientos y castigos terribles. Ese miedo primario, visceral, es la arcilla con la que más tarde se moldeará la idea del infierno. Con el paso de los milenios, los chamanes se erigen como intérpretes del misterio. Rodeados de humo y tambores, describen reinos invisibles donde los desobedientes sufren tormentos y los obedientes hallan casa abundante. No poseen dogmas escritos, pero su palabra pesa como roca, introduce la primera jerarquía espiritual. Al vincular tabúes con castigos post-mortem, modelan la conducta colectiva sin necesidad de rejas visibles. Cada prohibición alimenta la imaginación con escenas de serpientes devorando almas o pozos interminables de gemidos. El miedo deja de ser reacción espontánea ante la naturaleza y se convierte en herramienta de control social. Así se gesta el concepto de que la muerte no libera, sino que apenas inaugura un juicio perpetuo. Cuando la agricultura fija a los pueblos en valles fértiles, surgen ciudades, templos y reyes que necesitan unidad. Las normas ya no bastan, deben sentirse sagradas. Sacerdotes y escribas codifican relatos donde la desobediencia no solo provoca sequías, sino castigos eternos. Inscripciones en tablillas de arcilla cuentan cómo dioses coléricos someten a los transgresores a ríos de fuego o ruedas de cuchillas más allá de la tumba. La amenaza es clara: romper la ley terrenal significa padecer una ley cósmica infinitamente peor. El temor se vuelve moneda útil para sostener pirámides, palacios y ejércitos. Así, el poder descubre que un castigo que nadie ha visto, pero todos imaginan, es más eficaz que 1000 látigos visibles. Antes de que tu dedo deslice hacia otro video, escucha: las llamas del infierno cristiano son apenas la última chispa de una hoguera que distintas culturas alimentaron durante miles de años. Viaja conmigo por esos antiguos abismos y descubrirás que, antes de que la iglesia prendiera su propio fuego, ya existían inframundos tejidos con polvo, sombras y cadenas. Comencemos en la cuna de la escritura, la Mesopotamia sumeria. Allí, los escribas relataban un lugar llamado Kur, un reino subterráneo gobernado por la diosa Ereshkigal. No había azufre ni llamas, pero sí un océano de polvo donde los muertos comían barro y vestían plumas grises. El castigo no era la tortura, sino un tedio eterno, una existencia sin luz, diseñada para inspirar obediencia en vida. Mejor cumplir con las normas de los dioses que arrastrar una eternidad de sabor a tierra. En Babilonia, esos relatos se sofistican. Se describen 7 puertas que cada alma debe cruzar, dejando símbolos de poder en cada umbral hasta quedar desnuda frente a un trono de obsidiana. Ese despojo progresivo recuerda a los vivos que la riqueza y la jerarquía son prestadas. Si los reyes mantienen el orden impuesto por los sacerdotes, quizás sus almas eviten la vergüenza de llegar sin ornamentos al más allá. Viajemos ahora al Valle del Nilo. El Duat egipcio es una odisea estelar donde el corazón se pesa contra una pluma de la diosa Maat. Si el corazón late liviano, la barca solar lo traslada a los campos de juncos, un paraíso agrícola. Si es pesado por las culpas, la bestia Amit lo devora y el alma se disuelve en caos. Observa la genialidad: la autoridad faraónica se legitima prometiendo prosperidad post-mortem al súbdito honesto y aniquilación a quien desafíe el orden cósmico. Grecia reinventa el miedo con detalles más cinematográficos. Hades alberga praderas de sombras desorientadas, pero debajo yace Tártaro, un pozo tan profundo que, según los poetas, un yunque tardaría 9 noches en caer hasta el fondo. Allí están los titanes encadenados, Sísifo empuja su roca infinita y Tántalo se ahoga de sed junto al agua.
Cada mito subraya que violar la ley divina o desafiar al poder conlleva una condena interminable. El castigo teatraliza la obediencia, nadie quiere acabar repitiendo el mismo sufrimiento siglo tras siglo. En el norte helado, los escaldos nórdicos describen Helheim, un paisaje de hielo y niebla donde reina la enigmática El. No hay fuego, pero sí una ausencia de calor más cruel que las llamas. Quien muere sin honor guerrero camina eternamente entre cadáveres azules. La lección es clara, lucha por tu jarla y tu clan o resigna la calidez del Valhalla. El miedo al destierro glacial moviliza a los aldeanos hacia la lealtad militar. Saltemos a Persia. El zoroastrismo presenta el puente Chimbat, una filosa hoja atravesando un abismo. Para los justos es tan ancho como un camino, para los injustos, se adelgaza hasta el filo de una navaja y los hace caer al reino de los Drug, demonios que lamen sus heridas con fuego espiritual. Aquí el castigo eterno se vincula a la elección moral cotidiana. Gobernantes y magos proclaman que sus leyes reflejan el orden de Ahura Mazda, desobedecerlos equivale a caer por el puente al vacío llameante. Lo fascinante es que ninguno de estos prototipos pretende, en origen, un fuego perpetuo para todas las almas. Cada cultura moldea su versión del más allá para reforzar valores locales, obediencia, honor, pureza, lealtad. Sin embargo, todas comparten un hallazgo psicológico, el miedo metafísico controla mejor que la espada. Aunque las llamas sean hipotéticas, sus brasas arden en la mente y disciplinan ciudades enteras. Imagina ahora los palacios donde reyes y sacerdotes colaboran. Mientras el gobernante muestra su poder terrenal, el sacerdote narra tormentos invisibles. La amenaza combinada resulta irresistible, si desafías al rey, sufrirás aquí y allá. A falta de prisiones enormes, el mito funciona como celda mental. Basta con que la multitud crea para que el castigo opere sin derramar una gota de sangre. Piensa también en los contadores de historias alrededor del fuego comunitario. Con cada relato de Sísifo o de Eresquigal, las madres lograban que sus hijos obedecieran, los ancianos mantenían el respeto y los mercaderes pagaban tributos. El infierno, antes de encenderse con azufre cristiano, ya era una llama conceptual que sostenía jerarquías, moldeaba economías y justificaba guerras sagradas. Cuando finalmente llegue el cristianismo, heredará todo este material inflamable y le añadirá gasolina teológica. Pero esa es historia para el siguiente capítulo. Por ahora, graba en tu mente esta verdad: antes de que un púlpito encendiera las llamas del infierno, las sociedades antiguas ya habían convertido el miedo post-mortem en la herramienta de control más eficiente de la tierra. Imagina que todo lo que te han contado sobre justicia divina ardiente se evapora y solo queda una oscura caverna de silencio. Bienvenido a Seol, el inframundo hebreo donde no existen llamas ni demonios, solo la inquietante igualdad de la muerte. Para los primeros israelitas Seol no era un castigo reservado a los malvados, sino la morada inevitable de justos y pecadores por igual, una sala de espera eterna donde los recuerdos se apagan como brasas que nunca encendieron fuego. Este concepto refleja una cultura centrada en la vida terrenal, la bendición de la tierra prometida, la descendencia numerosa y la paz en las puertas de la ciudad eran más valiosas que cualquier promesa póstuma. Por eso las advertencias proféticas no hablaban de fuegos eternos, sino de invasiones, exilio y cosechas arruinadas, castigos tangibles que recordaban a cada clan la fragilidad de su pacto con Yahvé. En los salmos se implora a Dios que salve de Seol no por miedo al dolor, sino para seguir alabándolo entre los vivos. La peor tragedia era perder la voz, no soportar tormentos imaginarios. Sin embargo, la cautividad en Babilonia introduce preguntas nuevas: ¿es justo que los justos compartan destino con tiranos? Ese cuestionamiento abre grietas en la vieja comprensión y deja espacio a ideas de recompensa y castigo más allá del polvo. Textos apocalípticos tardíos, como Enoc y Daniel, comienzan a describir hornos ardientes y salas de juicio, pero esos pasajes son excepciones aún en disputa y no representan la doctrina dominante del periodo. El resultado es un judaísmo plural: algunos grupos adoptan castigos ígneos, otros mantienen la negrura silenciosa, en ningún caso aparece un infierno unificado como en el cristianismo posterior. Comprender Seol desmonta la noción de que el castigo eterno sea inherente a la tradición bíblica, muestra más bien cómo el miedo puede injertarse sobre silencios antiguos para servir a necesidades de control nuevas.
En el próximo capítulo verás cómo esa injerta ardió de verdad cuando el basurero de Gehenna se convirtió en el emblema de un tormento sin fin, pero por ahora quédate con esta chispa de duda. La primera Biblia no necesitó llamas para inspirar respeto, entonces ¿por qué tus líderes sí? Si un simple basurero pudiera convertirse en símbolo de un tormento eterno, querrás saber cómo sucedió. Bienvenido a Gehenna, el valle al sur de Jerusalén donde la basura ardía día y noche hasta mezclarse con la imaginación religiosa. Todo comienza en los tiempos de los reyes de Judá. Al fondo del valle de Hinnom, sacerdotes disidentes encienden fogatas para sacrificar niños al dios Moloch. La escena es tan atroz que los profetas Isaías y Jeremías la condenan con furia. Las llamas rituales, pensadas para ganar protección divina, acaban marcadas como evidencia de la más repugnante rebeldía. Tras la reforma de Josías, los altares paganos son destruidos y el lugar se degrada, se arrojan desechos, cadáveres de animales y estiércol. Con tanto material combustible, encender pequeñas hogueras se vuelve la solución más práctica para evitar pestes. El fuego, perpetuo y fétido, hace que los ciudadanos pronuncien el nombre Ge-Hinnom con repulsión instintiva. Siglos después, bajo dominio romano, las autoridades civiles mantienen el vertedero activo. Los rabinos, testigos del humo incesante, encuentran en él una metáfora accesible para enseñar moral. Quien vive sin ley terminará entre gusanos y brasas igual que la basura. Así aparece en la literatura rabínica la idea de un castigo temporal llamado Ge-Hinnom, concebido más como purificación que como tortura interminable. Pero llega Jesús de Nazaret, y su prédica apocalíptica transforma la metáfora local en amenaza global. Al dirigirse a pescadores, viudas y leprosos, menciona Gehenna 11 veces, siempre como destino final de los hipócritas que oprimen a los pobres. No describe demonios, pero enfatiza el crujir de dientes y el fuego que no se apaga. Sus oyentes, que han olido esa pestilencia, sienten el horror visceral de acabar quemándose con los desechos de la ciudad. Los evangelistas, escribiendo décadas después, refuerzan las imágenes con lenguaje helenístico. Mezclan el valle real con el tártaro griego y el Hades romano, añadiendo tinieblas exteriores, cadenas y ángeles verdugos. El basural de Jerusalén se universaliza como el basural del cosmos, donde las almas corruptas arden más allá de todo rescate. En el siglo II, el teólogo Justino Mártir se apropia del término para argumentar que los incrédulos sufrirán fuego eterno en Gehenna. Tertuliano lo repite, ahora en latín, y el concepto se exporta a África, Hispania y la Galia. Con cada copia de pergamino, el valle físico se desdibuja y nace la idea de un horno metafísico permanente. Es Agustín de Hipona quien remacha el dogma. En La ciudad de Dios, explica que el fuego material de Gehenna figura el castigo inmaterial del alma. Su influencia cimenta la doctrina en todo el occidente latino. El infierno ya no es un basurero sino un estado sin fin, diseñado para magnificar la gloria divina mediante la justicia terrible. Paradójicamente, las fogatas reales del valle se apagan en la Edad Media. La ciudad se expande, se construyen casas y terrazas agrícolas. Sin embargo, la imaginación popular mantiene encendida una hoguera invisible. Los peregrinos cristianos visitan el lugar solo para sentir cómo el viento caliente levanta polvo y parafrasear al Evangelio, allí el gusano no muere. El triunfador definitivo de esta metamorfosis es Dante Alighieri. Al convertir Gehenna en el círculo más profundo de su infierno, dota al castigo con pasillos de roca roja, tormentas de fuego y hornos repletos de herejes. Lo que era vertedero judío pasa a ser teatro universal del miedo, escenificado con tal lujo de detalles que millones de lectores lo tomarán como descripción oficial. Desde entonces, predicadores de toda lengua repiten la amenaza sin mencionar que Jesús señalaba un barranco concreto cuyo humo aún se percibía a poca distancia. El basural físico importa menos que su poder psicológico. Para fieles analfabetos, basta el relato, si dudas, arderás. Con cada sermón, la palabra Gehenna muta a infierno, vaciándose de geografía y llenándose de ansiedad. El control social es inmediato. Las autoridades eclesiásticas equiparan obediencia con salvación y disidencia con fuego. Nace la economía del perdón, bulas, penitencias y limosnas prometen rescates parciales de un fuego que nunca se ha visto, pero que todos temen.
Ningún soldado es necesario para custodiar la hoguera, la fe la mantiene encendida. Hoy, al recorrer el valle de Hinnom, encontrarás parques, senderos y música de café circundantes. Pero bajo la hierba reposa una historia de huesos, basura y palabras inflamables. Un lugar concreto de piedra y humo se convirtió en modelo mental para millones de personas que jamás pisarán Jerusalén. Esa es la alquimia del miedo, transforma un vertedero en un imperio invisible y eterno. Recuerda esta lección: si un basurero bastó para inventar un castigo infinito, ¿qué otras realidades cotidianas podrían convertirse mañana en amenazas divinas? La próxima vez que escuches hablar de fuego eterno, pregunta primero dónde está la hoguera. Quizás descubras, como en Gehenna, que solo quedan cenizas. ¿Creías que el infierno era solo un relato espiritual? Observa cómo el Imperio Romano prestó su poder militar y su brillo imperial para avivar el fuego eterno como herramienta de dominación. En pleno apogeo de Roma, los emperadores empleaban la crucifixión y la quema de disidentes como espectáculo público. El fuego, visible desde el foro, se convirtió en metáfora de castigo divino. Si Roma podía sofocar legiones enemigas, ¿quién se atrevería a desafiar su autoridad celestial? Las persecuciones de los cristianos bajo Nerón y Diocleciano dieron lugar a relatos de mártires que enfrentaban llamas sin doblegarse. Sus historias circulaban en papiros y murales, mezclando el sacrificio real con la promesa de un martirio eterno. Quien resistiera, encontraría recompensa en un fuego celestial que purifica usando la misma llama que destruye. A finales del siglo II, apologetas como Justino Mártir y Tertuliano elaboran homilías donde fusionan las sombras del tártaro griego con la hoguera de Gehenna. El resultado, un infierno tan concreto como el Coliseo, pero invisible a los ojos, donde las almas rebeldes arden más allá de toda guarida terrenal. Con la conversión de Constantino y la alianza entre trono y altar, la doctrina del castigo eterno se integra en el derecho romano. Los concilios ecuménicos legitiman la pena celestial, mientras las basílicas se erigen en palacios de la salvación y el púlpito en bastión del miedo divino. Los mosaicos de las iglesias muestran al juicio final con legiones de ángeles cargando espadas flameantes y condenados retratados con rostros de horror. Cada imagen reforzaba la obediencia. El ciudadano romano veía en el mármol y el oro el espejo de su salvación o condena. Así, lo que comenzó como cenizas de carne quemada en un patíbulo se transformó en promesa de justicia suprema. El Imperio Romano, maestro del orden y la ley, encontró en el infierno un aliado invisible, un fuego que no consume muros ni ejércitos, pero sí las voluntades de todo un mundo civilizado. Es hora de presentar al arquitecto de la doctrina infernal, San Agustín de Hipona. Imagina su estudio repleto de pergaminos, velas y el murmullo de clérigos consultando pasajes. En La ciudad de Dios, Agustín afirma que el fuego de Gehenna, fuego material en judaísmo, es símbolo del castigo eterno del alma. Define el infierno como estado perpetuo de sufrimiento espiritual, un lugar donde las voluntades se consumen sin consumirse. Su genio teológico convierte una metáfora local en dogma universal. Ya no bastan las hogueras de un valle lejano, ahora cada pecado impreso en el corazón será castigado más allá de la muerte. Gracias a su influencia, los fieles occidentales temieron el infierno con la misma certeza con que respiraban, pues Agustín imprimió el miedo en la conciencia colectiva. El siguiente gran impulsor del imaginario infernal fue Dante Alighieri. Su Divina Comedia no solo narró el viaje de un poeta a través del Averno, sino que detalló 9 círculos de tormento con minuciosa crueldad. Visualiza pasillos de obsidiana teñidos de sangre, lluvia helada, lodo pestilente y furias infernales. Cada escena diseñada para que el pecado reciba su castigo justo, avariciosos empujando enormes pesos, lujuriosos azotados por vientos alucinantes, herejes ardiendo en tumbas abiertas. Dante convierte un concepto etéreo en experiencia sensorial, sus lectores sienten el calor, el hedor y el pavor. Su obra literaria se difunde en manuscritos y frescos, pasando de salón cortesano a capilla rural, fusionando arte y horror. El infierno deja de ser promesa teológica para convertirse en espectáculo inmersivo que obliga a la obediencia. Mientras Dante tallaba el infierno en la imaginación europea, el arte medieval difundía imágenes dantescas y más allá. Pintores italianos y alemanes crearon retablos y tapices donde demonios cornudos torturaban herejes, arrojándolos en calderos hirvientes o desgarrándolos con garras.
Las iglesias se convertían en galerías del temor, la nave central mostraba el juicio final con legiones de ángeles portando lanzas de fuego y demonios arrastrando pecadores vociferantes. En claustros y manuscritos iluminados, bordes marginados exhibían escenas de muerte y tortura, recordatorios constantes de lo que esperaba a los desobedientes. El arte no solo educaba, impresionaba por su detalle macabro, instalando el infierno en la retina colectiva. Cada feligrés, al cruzar el umbral de la iglesia, experimentaba un cosquilleo de pavor que reforzaba la obediencia y el temor al pecado. Llegamos a la fractura que reavivó las llamas, la reforma protestante contra la Iglesia católica. Martín Lutero, hastiado de la venta de indulgencias, denunció el abuso del miedo al infierno como mercancía. Sin embargo, sus predicaciones sobre el juicio final y la condenación eterna también intensificaron la amenaza, describía bosques de llamas pérfidas para los idólatras y falsos predicadores. Calvino llevó más allá la imagen del fuego divino, pintó un infierno de hielo y brasas, una dualidad que aterrorizaba a su grey y reforzaba la disciplina moral. Mientras tanto, la Contrarreforma católica reaccionó con sermones teatrales y grabados flamígeros que mostraban el purgatorio y el infierno como etapas innegociables. Ambas partes compitieron por quien podía infundir más temor, catedrales retumbaban con campanas fúnebres, púlpitos retóricas encendidas y vitrales mostrando demonios de oro y carmesí. En este choque doctrinal, el infierno se rebrandeó, dejó de ser patrimonio de una sola institución para convertirse en arma retórica masiva, moldeada a medida para cada facción, pero con el mismo propósito, controlar almas mediante el miedo. ¿Sabías que los conquistadores llevaron no solo espadas, sino llamas celestiales para subyugar almas? En América, la justicia divina se convirtió en látigo teológico, misioneros describían el fuego eterno con tal crudeza que muchos se bautizaban por miedo, no por fe. Durante las campañas de Cortés y Pizarro, los frailes dominicos y franciscanos narraban sermones apocalípticos junto a hogueras ceremoniales. Mostraban imágenes de infiernos pintados en murales de adobe, donde los indios creen ver a sus ancestros arder por herejía. Ante esa perspectiva, la conversión se volvió un acto de supervivencia. En las colonias portuguesas de Brasil, los jesuitas hablaban de un purgatorio ardiente como paliativo, promesas de redención temporal si aportaban oro o cacao. Las encomiendas no solo explotaban la mano de obra, sino que cobraban limosnas para apagar las llamas del más allá. Las capillas rezumaban humo de velas y rezos por las almas, recordando en cada altar que el infierno estaba a un pecado de distancia. Este infierno exportado se adaptó a cada cultura, en México mezcló sus llamas con Quetzalcóatl, en los Andes combinó el tártaro griego con el ucu pacha. Se construyeron infiernos pintorescos en capillas rurales, donde retablos representaban ángeles y demonios exóticos, fusionando religiones. La coerción funcionó, ante el temor de un castigo inimaginable, muchos abrazaron la nueva fe. El fuego del infierno se convirtió en herramienta de conquista espiritual y material, consolidando imperios que perdurarían siglos. Hoy, sus huellas aún laten en tradiciones populares y festividades donde el miedo al más allá sigue encendiendo velas y fortaleciendo la obediencia. ¿Estás dispuesto a escuchar el estruendo de voces que usaron el infierno como martillo para domar conciencias? En la Edad Media, predicadores itinerantes recorrían ferias y plazas con sermones tan feroces que la multitud caía de rodillas por pavor. Con arengas que describían llamas voraces, demonios descuartizando herejes y ríos de azufre, cada palabra se convertía en ascuas que prendían el ánimo. Figuras como Girolamo Savonarola en Florencia reunían miles ante el altar, organizando hogueras de vanidades donde quemaban libros, ropas y espejos. Aquello no era puro puritanismo, era espectáculo de miedo que demostraba el poder eclesiástico de purgar cuerpos y almas. En París, predicadores galeses traídos por la universidad narraban espantosas visiones del juicio final, relatando hordas de muertos resucitando para ser juzgados por ángeles con espadas de fuego. Los frailes franciscanos incorporaban dramatización, vestían túnicas chamuscadas y recorrían hospitales describiendo los tormentos que aguardaban a pecadores moribundos. Incluso inventaron misiones de la muerte donde arrastraban ataúdes vacíos recordando que el infierno acecha a cada paso. El impacto era inmediato, el simple tintinear de campanas anunciaba un sermón que convertía la curiosidad en pavor. La imprenta amplificó estas voces,
panfletos con grabados de demonios y condenados circulaban por toda Europa. Cada imagen reforzaba el discurso oral, haciendo que el miedo se impregnara en el pueblo llano. Así, los predicadores del terror no solo alertaban sobre las llamas eternas, sino que las utilizaban para recaudar limosnas, consolidar autoridad y asegurar el cumplimiento de diezmos. Hoy, su eco persiste, los micrófonos reemplazaron el púlpito, pero el lenguaje incendiario sigue en algunos púlpitos modernos. Cuando escuches voces que prometen fuego eterno, recuerda que estas lecciones de terror fueron pulidas durante siglos como herramienta de control. ¿Recuerdas esas imágenes de fuego demoníaco en la gran pantalla que te helaron la sangre? Hollywood descubrió el infierno y lo convirtió en espectáculo masivo. Desde las llamas bíblicas de Los 10 Mandamientos hasta los gritos de El Exorcista, las hogueras celestiales saltaron de los púlpitos a las butacas. Las superproducciones de Cecil B. DeMille combinaron música coral y llamas digitales para pintar un infierno monumental, reforzando la solemnidad del castigo eterno. Décadas después, William Friedkin aterrorizó al mundo con demonios poseyendo niñas y ojos levitando en círculos de bronce iluminados por velas temblorosas. El sonido del crujir de madera y el crepitar del fuego en salas oscuras condicionó mentes. ¿Qué actorazo no sintió un escalofrío ante un plano de carne abrazándose? Los pósters y tráileres multiplicaron la promesa de terror, actores de mirada enloquecida, bocas llenas de llamas, demonios con cuernos saliendo de vidrios rotos. Con efectos prácticos y CGI, el infierno ganó realismo táctil, las brasas chispeaban en tu rostro y el calor parecía traspasar la pantalla. Series, videojuegos y reality shows incorporaron cámaras térmicas y sonido 7.1 para envolver al espectador en un abrazo infernal. Hoy el infierno vive en tu móvil, apps de realidad aumentada proyectan demonios en tu sala, y TikTok recicla memes de fuego eterno. La maquinaria de Hollywood no solo vendió historias, imprimió el infierno en la cultura digital, convirtiendo el miedo en un producto global que acciona tus miedos más profundos con cada reproducción. ¿Creías que el infierno solo pertenecía al cine? Piensa de nuevo, lo llevas en tu playlist y en tu joystick. En los cómics, desde el demonio sanguinolento de Spawn hasta los héroes atrapados en los 9 infiernos de Dungeons and Dragons, las viñetas convierten la condena eterna en arte vibrante y violento. En la música, el metal y el rock gótico adornan sus portadas con calaveras, pentagramas y llamas infernales, prometiendo un viaje sonoro al averno con cada riff y cada grito. Los videojuegos no se quedan atrás, franquicias como Doom y Diablo te sumergen en mazmorras ígneas, donde cada bala y cada hechizo son resistencia y fantaseo con la victoria sobre el fuego eterno. Este infierno pop es una llama que nunca se apaga, influye en tatuajes, moda, festivales y memes. Desfile de personajes demoníacos en camisetas, portadas de álbumes que exhiben ejércitos de almas en pena y niveles de videojuegos diseñados para inflamar la adrenalina. Atrás quedó el púlpito. Hoy el miedo al infierno se vende con entradas y descargas digitales, moldeando la cultura del pánico lúdico y estético. La próxima vez que pongas tu canción favorita o enciendas tu consola, recuerda que el infierno no es solo doctrina, es un ícono pop que te acompaña en cada beat y en cada partida. ¿Te has preguntado por qué el miedo al infierno cala tan hondo en nuestra mente? La psicología del miedo religioso se apoya en 2 engranajes, la inseguridad existencial y el refuerzo social. Al sugerir que un error podría costarte la eternidad, tu cerebro activa la amígdala, disparando adrenalina y consolidando comportamientos de evitación. Los estudios muestran que las comunidades que enfatizan el castigo post-mortem registran mayores tasas de conformidad, la amenaza invisible genera cohesión y obediencia. Cuando las campanas repican recordatorios de mortalidad, los feligreses interiorizan normas sin cuestionarlas, pues el precio de la duda es demasiado alto. Además, los rituales, desde oraciones hasta procesiones de Semana Santa, sirven como desensibilización y recordatorio constante. Repetir mantras anti-infierno y asistir a ceremonias fortalece circuitos neuronales de miedo, haciendo que la obediencia sea casi automática. Así, el infierno no solo habita en sermones y escrituras, sino en tu código neural. Romper sus cadenas requiere no solo información, sino experiencias que reprogramen la respuesta emocional. En el próximo capítulo veremos la neurociencia detrás de ese proceso,
pero por ahora entiende esto, tu mente fue entrenada para temer y reconocerlo es el primer paso hacia la libertad. ¿Alguna vez has sentido un nudo en el estómago al escuchar a tu párroco advertir sobre el fuego eterno? Esa reacción tiene base científica. La neurociencia del castigo eterno se centra en cómo el cerebro procesa la amenaza de un dolor sin fin. Cuando escuchas palabras como fuego que no se apaga o gritos que nunca cesan, tu amígdala, la central del miedo, se activa de inmediato, liberando hormonas que preparan tu cuerpo para huir o congelarse. Al mismo tiempo, el hipocampo almacena esa experiencia emocional junto con el contexto religioso, creando un recuerdo imborrable que se refuerza cada vez que asistes a misa o escuchas sermones. Estudios de resonancia magnética muestran que, en creyentes sometidos a estímulos infernales, se iluminan áreas asociadas a la anticipación del dolor y a la evaluación moral. Es decir, tu cerebro procesa el castigo eterno como una amenaza tangible, casi tan real como el dolor físico. Además, la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones, se ve influenciada por ese miedo visceral, cede ante la obediencia para evitar el riesgo de la condena. Con el tiempo, asistir a rituales y repetir oraciones anti-infierno fortalece estas conexiones, convirtiendo el temor en un hábito neuronal. Sin embargo, la neuroplasticidad juega a tu favor, exponer gradualmente la mente a contraestímulos, información crítica, experiencias lúdicas sin castigo, puede debilitar la asociación entre sermón y pavor. En el próximo capítulo exploraremos estrategias para reprogramar tu respuesta emocional, pero recuerda, reconocer el circuito del miedo es el primer paso para apagar el incendio interior. ¿Te imaginas una sociedad donde solo un miedo invisible mantiene el orden? El infierno ha sido el látigo más efectivo para dominar masas sin levantar espadas. Desde las aldeas medievales hasta los estados modernos, gobernantes y clérigos han sincronizado campanas, sermones y leyes para recordarte que cada transgresión puede costarte la eternidad. La simple amenaza de un castigo post-mortem genera cohesión. Quien teme el fuego eterno acata la norma sin discutirla. En pueblos remotos, el párroco anunciaba las herejías en el púlpito y el alcalde las convertía en ordenanzas con penas temporales que imitaban los tormentos celestiales, multas, azotes públicos, destierro. Cada sanción era un anticipo del infierno, enseñando que desobedecer la ley humana equivalía a desafiar la justicia divina. Durante la Contrarreforma, los autos de fe mezclaron procesiones religiosas con ejecuciones públicas. La multitud se congregaba para ver cómo herejes eran consumidos por el fuego terrenal, interiorizando la idea de que el dolor mundano era apenas un prefacio de llamas eternas. Hoy, aunque ya no se queman brujas, la retórica del miedo persiste, desde discursos políticos que vilipendian al disidente como enemigo del bien, hasta predicaciones mediáticas que aseguran que la moral la impone lo divino. La sensación de vigilancia omnipresente, cámaras, confesiones, redes sociales, refuerza esa sumisión interna, igual que el temor al infierno una vez lo hacía. El control social mediante el miedo escatológico demuestra que un castigo que nadie ve, pero todos creen, puede ser más poderoso que cualquier ejército. La obediencia nace del pavor, y el infierno ha sido el martillo silencioso que forjó civilizaciones. ¿Sabías que el infierno también ha engordado a arcas eclesiásticas? La economía del miedo eterno convirtió el pavor al fuego post-mortem en una mina de oro. En la Edad Media, las indulgencias eran vendidas como extintores de llamas eternas, un par de monedas y tu alma evadía el horno celestial. Los comerciantes de salvación se instalaban en plazas, estampando sellos papales que prometían limpieza espiritual a precio fijo. La iglesia recaudaba fortunas mientras las familias endeudaban generaciones para comprar billetes al paraíso. Con la Reforma, Lutero denunció ese mercado infernal, pero pronto surgieron nuevos productos, misas de sufragio, donaciones por fundar capillas y cofradías que garantizaban auxilio divino. Cada contribución se promocionaba como póliza contra el fuego, y los tesoreros vaticanos contaban las monedas con sorriso triunfal. Hoy, aunque ya no veas puestos de indulgencias, las donaciones y suscripciones digitales mantienen viva esa tradición. Campañas de recaudación que apelan al miedo al castigo divino y aseguran la continuidad de instituciones cuyo poder descansa sobre el temor de tu eternidad. ¿Creías que el miedo al fuego eterno era suficiente? Conoce el purgatorio,
el plan B diseñado para extraer aún más obediencia y ofrendas. Iglesias medievales presentaron el purgatorio como llama temporal donde las almas espían sus faltas antes de entrar al paraíso. No era un gesto de misericordia, sino un cajero intermedio, vendían misas de sufragio y oraciones indulgentes para acortar tu estancia ígnea. Los confesores elaboraron escalas de remisión, una misa recitada equivalía a tantos días fuera del purgatorio, un peregrinaje contaba por meses. Las cofradías competían por ofrecer los mayores atajos divinos, convirtiendo cada pecado en moneda de cambio. Artistas pintaron retablos y frescos mostrando almas en llamas rodeadas de santos intercediendo con monedas en mano. El mensaje era claro: contribuye y tus cenizas arderán menos tiempo. Familias enteras dejaban herencias para sufragar novenas y misas, garantizándose un paso más rápido al cielo. Hoy, el purgatorio pervive en donaciones, novenas y campañas de aniversarios litúrgicos. Cada letanía pagada promete acortar un ciclo de purificación imaginario. El plan B del miedo demuestra que, cuando el infierno no basta, se inventa una etapa extra para sostener el control y llenar las arcas. ¿Te has preguntado qué sucede cuando las voces más cercanas al altar rompen el silencio? Hoy escuchamos a ex sacerdotes que revelan cómo el infierno se pulió en confidencias y confesiones. El padre Fernando, tras décadas en un convento medieval, confiesa que las homilías más duras nacían de manuales secretos, listados de pecados y sus penas predeterminadas. Cada sermón era revisado por el obispo para maximizar el pavor. Nos entrenaban para narrar el infierno con lujo de detalles, afirma. Sor Isabel, mística del Renacimiento, relata cómo ajustaban el discurso a la audiencia, en aldeas pobres enfatizaban el fuego eterno del pecado de avaricia, en palacios pleitesías contra el orgullo. El miedo era una coartada divina para reforzar el control social, admite. El padre Martín, ex jesuita del Nuevo Mundo, describe los rituales del terror, lecturas de pasajes apocalípticos junto al repique ritual de campanas y el humo de mirra. Querían que creyeras cada palabra como si el infierno se abriera bajo tus pies. Estos testimonios muestran la maquinaria interna, un sistema diseñado para grabar el miedo en tu mente mediante voces que juraron proteger tu fe. Ahora conoces los engranajes ocultos, el siguiente paso es desactivarlos. ¿Te has preguntado si solo el cristianismo construyó hornos del más allá? Explora conmigo los infiernos de otras religiones, donde las llamas arden según sus propias leyes divinas. En el Islam, Jahannam es un lugar de 7 niveles de tormento. Se describe con un calor abrasador y ríos de brea ardiente, donde los pecadores sufren según la gravedad de sus faltas. El primer nivel recibe a los mentirosos y los hipócritas, mientras los que negaron señales de Dios caen en abismos más profundos. Cada nivel impone castigos únicos, mordiscos de gusanos, piel desollada y cadenas de hierro. El Corán advierte que las llamas de Jahannam rivalizan con el sol en su furia, recordando a creyentes que ninguna bondad humana compensa una traición a la fe. En el hinduismo, Naraka no es eterno, sino un purgatorio precedido de varios inframundos. Yama, el Señor de los Muertos, preside un tribunal donde cada alma recibe castigo acorde con su karma. Existen 28 narakas severos, en uno, las transgresiones sexuales se sancionan con fusiones dolorosas de miembros, en otro, el robo lleva a desollamientos con cuchillas calientes. Sin placas doradas ni alas de fuego, el castigo se basa en retribución justa, un eco del principio de causa y efecto que rige la existencia cíclica. El budismo conserva el naraka de cuyo tormento solo se libera al agotarse el karma negativo. Allí, seres hambrientos sufren de sed y hambre eternas junto a fuegos y hielos extremos que alternan sin tregua. A diferencia del infierno cristiano, no hay intervención divina que perdone, el castigo es impersonal y mecánico. El sufrimiento enseña desapego y refuerza la aspiración a romper el ciclo de renacimientos. En la mitología nórdica, Elheim no arde, pero reina el frío glacial. Gobernada por la diosa El, ofrece refugio a quienes mueren de muerte natural o enfermedad. La ausencia de calor es el castigo, almas errantes sufren nostalgia de la vida y languidecen en niebla eterna. El temor aquí no nace de llamas, sino del vacío, un recordatorio de que incluso sin fuego, el más allá puede ser una prisión sin liberación.
En la tradición mesoamericana, Mictlán recibe a la mayoría de los muertos en un viaje de 9 etapas. No hay tormento por pecado, sino pruebas de astucia y perseverancia, atravesar cuevas, ríos de sangre y montañas afiladas. Solo tras superar cada desafío se alcanza el descanso, fracasar implica vagar sin rumbo. El infierno aquí educa más que castiga, fundiendo miedo y esperanza en un mismo sendero. Cada uno de estos infiernos revela que el castigo póstumo no es exclusivo de una fe, sino una herramienta universal para enseñar normas y transformar comportamientos. Ya sea por fuego, hielo, máquinas de tortura o pruebas interminables, las religiones han tallado sus infiernos para reflejar sus valores éticos y mantener el orden social. Al comprender estas visiones, tu mente se libera de la idea de un infierno monolítico, descubres que detrás de cada tormento hay una lógica cultural que responde a miedos y necesidades específicas. Con esta pluralidad de hogueras mentales, podrás cuestionar la tuya propia con mayor perspectiva. ¿Y si te dijera que el infierno solo existe en la cabeza de quien cree en él? El auge del ateísmo desenmascaró las llamas como metáfora, no como realidad. Filósofos y científicos comenzaron a cuestionar la existencia de un más allá punitivo, proponiendo que la muerte es un fin absoluto, sin fuego ni juicio. Pensadores como David Hume y Bertrand Russell argumentaron que no hay evidencia empírica de un castigo eterno, lo que arde en la imaginación colectiva carece de sustento fuera de textos antiguos. Cada avance en biología y cosmología acercó la explicación de la conciencia a procesos naturales, disminuyendo el espacio para mitos de dolor infinito. Con la Ilustración, la moral se desplazó hacia la ética secular, la virtud pasó a basarse en el bienestar humano presente, no en la recompensa o castigo post-mortem. Las leyes civiles reemplazaron los mandatos divinos, y el miedo al infierno perdió peso como mecanismo de control. Hoy, en sociedades donde aumenta la proporción de no creyentes, el infierno pervive más por tradición cultural que por convicción. Podcast, debates y documentales desmontan pasajes bíblicos, mostrando contradicciones y motivaciones históricas, y dejan en evidencia que el verdadero valor moral surge de la empatía y la razón, no del temor a la condena eterna. ¿Y si te dijera que muchos teólogos ya no creen en un infierno de fuego y azufre? Figuras como Orígenes de Alejandría y Hans Kung defendieron la idea de la salvación universal, un Dios cuyo amor triunfa sobre todo castigo. Estos pensadores reinterpretan pasajes bíblicos, sugiriendo que las llamas son metáforas de purificación, no de tormento eterno. Origen argumentó que, al final, incluso los demonios serían redimidos por la misericordia divina. En la Edad Moderna, teólogos liberales como Friedrich Schleiermacher y Jürgen Moltmann resaltaron la esperanza escatológica, Dios corrigiendo con amor en lugar de castigar con odio. Hoy, corrientes como la teología de la liberación y el universalismo cristiano ponen énfasis en la justicia restaurativa y la reconciliación. Para ellos, el infierno no es un lugar, sino un estado pasajero del alma que busca reencontrarse con su fuente de bondad. Al cuestionar el dogma infernal, estos teólogos ofrecen un camino de compasión, donde la verdadera transformación nace del perdón, no del miedo. ¿Y si el infierno fuera solo un trampolín hacia nuevas posibilidades? Visionarios de la fe y la ciencia han propuesto reinterpretaciones que transforman el terror en esperanza. Carl Jung vio el infierno como un viaje heroico al subconsciente, una oportunidad de confrontar nuestras sombras y emerger íntegros. Para él, atravesar el fuego interior purifica la psique y enciende la chispa de la individuación. C.S. Lewis presentó en Más allá del planeta silencioso, la idea de que el infierno puede ser el resultado de elegir vivir en aislamiento de Dios, una existencia continua en la que el alma rechaza su propia salvación. Investigadores de experiencias cercanas a la muerte reportan paisajes de luz y amor incondicional, sugiriendo que el verdadero infierno es permanecer separado de esa plenitud, no un caldero de fuego. Artistas contemporáneos usan el infierno como metáfora de crisis necesarias en procesos creativos, solo sumergiéndonos en la oscuridad podemos crear nuevas obras de luz y significado. Estos visionarios demuestran que el infierno no es destino inamovible, sino un espejo de nuestras elecciones y una puerta a la transformación. ¿Crees que el infierno solo existe en sermones y viejos manuscritos? Piénsalo de nuevo, hoy arde en tu pantalla y en cada scroll. El infierno moderno se alimenta de memes, hashtags y algoritmos que amplifican tu miedo.
En TikTok y Twitter, GIFs de fuego y demonios se viralizan en segundos, acompañados de leyendas que advierten sobre desastres inminentes o juicios divinos para los impíos. Cada retweet, cada me gusta, actúa como brasa que mantiene vivo el pánico colectivo. Los influencers religiosos usan Instagram para publicar historias animadas de almas en pena, con filtros de realidad aumentada que proyectan llamas danzantes sobre tu salón. Las apps de meditación te ofrecen exorcismos digitales con sonidos de crujir de cadenas y campanas fúnebres, como si el infierno necesitara adaptarse al siglo XXI. Los videojuegos móviles lanzan eventos Inferno Royal donde debes sobrevivir a oleadas de demonios para ganar tu salvación. Streamers narran en directo cómo un mal paso te condena al abismo virtual, fusionando el entretenimiento con una sutil amenaza escatológica. Las marcas aprovechan esta estética, camisetas con logos de llamas, zapatillas Hellfire Edition y fragancias con nombres como Brimstone invitan a llevar el infierno como un amuleto de rebeldía. El infierno digital no solo condiciona creencias, sino hábitos, fomenta el clickbait escandaloso y monetiza tu miedo. Para liberarte, debes desconectar, cuestionar cada alerta y recordar que, en la era de la infoxicación, el verdadero infierno está en la manipulación de tus emociones. ¿Alguna vez te has preguntado si hay una vía de salida del infierno? Muchas doctrinas ofrecen cláusulas de escape bajo condiciones precisas, fe absoluta, arrepentimiento sincero o sufrimiento expiatorio. Estos pasajes prometen un boleto fuera de las llamas, pero siempre con letra pequeña. En el cristianismo, se habla de purgatorio, indulgencias y sacrificios vicarios, sufres aquí o alguien más sufre por ti. El bautismo borra el pecado original, pero ¿qué pasa si lo vuelves a incurrir? Confesión y penitencia te conceden un perdón temporal, un subsidio al infierno. El Islam ofrece el intercesor Mahdi y las oraciones de los fieles vivos para interceder por los difuntos, reduciendo su estancia en Jahannam. Pero solo aquellos cuyas buenas obras superen sus faltas alcanzan el paraíso sin demora. En el hinduismo y el budismo, la reencarnación funciona como segundo chance, atravesar Naraka o Naraka y luego renacer te brinda oportunidades ulteriores. La liberación, moksha o nirvana, supone romper el ciclo de renacimientos, un escape definitivo. Estas cláusulas de salida revelan un sistema de incentivos, obediencia, donaciones, rituals y virtudes son la moneda de cambio. Pero ¿quién decide si tu fe y obras son suficientes? Ese poder queda en manos de intérpretes autorizados, manteniendo un control incluso en la esperanza de salvación. ¿Te imaginas una ética que no necesite del miedo al infierno para guiar tus acciones? Las alternativas al castigo eterno surgen en filosofías y prácticas que apelan a la responsabilidad y la compasión. El humanismo secular propone la dignidad intrínseca de la persona como fundamento moral, actuamos bien porque reconocemos la humanidad compartida, no por temor a llamas póstumas. Las tradiciones de justicia restaurativa invitan a reparar el daño mediante diálogo y reconciliación, sustituyendo la venganza y el castigo por la sanación comunitaria. En corrientes orientales, como el budismo aplicado, la carga ética nace del sufrimiento propio y ajeno. La meditación y el altruismo generan conductas virtuosas sin recompensas sobrenaturales. La ética del cuidado, desarrollada por feministas y filósofas contemporáneas, sitúa la empatía y el vínculo como brújula de acción, priorizando el bienestar mutuo por encima de cualquier amenaza. Así, vivir con propósito y responsabilidad es posible sin fuego ni cadenas. Estas alternativas construyen sociedades basadas en la razón, la solidaridad y el respeto. En el próximo capítulo exploraremos el poder de no temer, cómo la ausencia de miedo abre espacio a la auténtica libertad interior. ¿Te imaginas el impacto de vivir sin el yugo del temor eterno? El poder de no temer transforma tu mente y tu comunidad. Cuando dejas de focalizar tu energía en evitar el infierno, liberas recursos mentales para la creatividad, la empatía y el crecimiento personal. Estudios demuestran que las personas con menor ansiedad escatológica reportan mayor bienestar y resiliencia ante adversidades. Comunidades libres de pánico post-mortem desarrollan redes de apoyo más sólidas, se organizan para ayudar sin esperar recompensa divina y construyen confianza basada en la cooperación y no en el miedo compartido. En el plano individual, la ausencia de terror infinito permite abrazar el presente y la incertidumbre con valentía.
Practicar gratitud y mindfulness fortalece la sensación de seguridad intrínseca, generando un círculo virtuoso de optimismo y acción positiva. Así, soltar el miedo al infierno no solo desafía dogmas milenarios, sino que despierta un potencial humano que estaba opacado por el pavor. En el capítulo final, invitaremos a romper las cadenas y nacer a una libertad plena. ¿Estás listo para romper las cadenas que el miedo al infierno ha forjado en tu mente? Ha llegado el momento de soltar el lastre del pavor escatológico y reclamar tu libertad interior. Imagina un mundo donde tus decisiones nacen de la compasión, no del temor, donde tu ética se basa en la responsabilidad, no en la amenaza de llamas eternas. Este es el poder de cuestionar. Descubrirás que la verdadera fuerza se encuentra en el entendimiento, no en la obediencia ciega. Cada paso que des sin mirar atrás debilita los barrotes del dogma infernal. Practica la empatía, fomenta el diálogo y construye tu moral sobre pilares de razón y solidaridad. Cuando alguien te susurre advertencias de fuego eterno, responde con preguntas. Cuando te ofrezcan salvación a cambio de dinero, recuerda que el valor de tu conciencia no tiene precio. Atrévete a reescribir tu propio destino, asume la responsabilidad de tus actos y crea un futuro libre de temor. Si este viaje de descubrimiento te ha inspirado, únete a nuestra comunidad. Dale like, comparte tus reflexiones en los comentarios y, lo más importante, suscríbete al canal para seguir explorando juntos cómo cuestionar mitos, desmontar manipulaciones y encender la llama del conocimiento. Rompe las cadenas y abre la puerta a tu libertad hoy mismo.